titulado Confía en Dios, confía en Dios. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Inclina tu rostro, por favor. Amado Señor, nuevamente gracias te doy en este día por la palabra, Señor, que tú tienes para tu pueblo, por la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Y Espíritu Santo, como siempre, te pido que seas tú, Señor, el que hable a nuestro corazón, el que nos ministre, el que nos llene de tu presencia, y que esta palabra pueda dar fruto como tú lo anhelas y como tú lo deseas. En tus manos estamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mira qué hermosa es la palabra de Dios. Isaías, vamos a leerla y vamos a explicarla un poquito para poder entrar al tema, podernos introducir. Dice la palabra: cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Aquí las aguas simbolizan o significan los problemas pequeños que tenemos en la vida. ¿Cuántos tienen problemas en la vida? Amén. Hay problemas pequeños y hay problemas grandes, ¿cierto? Hay pruebas pequeñas y hay pruebas grandes. Entonces, cuando pases por las aguas, cuando pases por los problemas pequeños, dice el Señor: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y dice: y si por los ríos simbolizan los problemas grandes, muy grandes. Dice: y cuando pases por los ríos, los problemas grandes no te anegarán, o sea, no te cubrirán. La Nueva Versión Internacional dice: no te cubrirán. Vamos a decirlo así: los problemas grandes no te van a ahogar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él va a estar con nosotros. Y cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti. ¿Qué quiere decir? Recuerda que cuando estamos en pruebas, ¿qué sucede? Las pruebas vienen de parte de Dios. Dios tiene que probar nuestro corazón. Las pruebas, Dios permite que pasemos pruebas, porque las pruebas son exámenes que el Señor nos pone. Pero hay pruebas, ¿verdad?, que son muy difíciles, ¿cierto? Entonces dice el Señor que Él va a estar con nosotros. Que Él va a estar con nosotros. ¿Qué puedo ver a través de la palabra? ¿Qué dice el Señor? Sobre todo los que apenas recibieron a Cristo por primera vez. ¿Qué puede pensar usted? ¿Que haber recibido a Cristo se acabaron los problemas? No, mira lo que dice la palabra. O vamos a verlo así: Dios nunca dijo en su palabra que no vas a tener pruebas, que no vas a tener aflicciones, que no vas a tener problemas. Él no dijo eso, porque dice la palabra: cuando pases. ¿Qué te está diciendo? Que vas a pasar, que vas a tener problemas pequeños, vas a tener problemas grandes, vas a pasar por pruebas pequeñas, por pruebas grandes. Pero dice: cuando tú pases, sea el problema pequeño o sea el problema grande, yo voy a estar contigo. Amén. Esta sí es una promesa. Eso sí nos está prometiendo. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, amén. Entonces yo puedo entender algo: el Señor va a estar conmigo. También Dios nunca prometió que no tendríamos enemigos. Eso no viene en la Biblia. Muchos dicen: pastor, ya me convertí a Cristo, ya voy a reflejar a Cristo y todos me van a amar. Dígale al que está a su lado: no, eso no dijo Jesús. Eso no dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. El Señor no te dice en la palabra: tú nunca vas a tener enemigos. Dice el Señor: vas a tener enemigos, pero tus enemigos no van a poder dañarte nunca más. Amén, amén, amén. Denle ese aplauso al Señor si me está entendiendo la introducción a lo que quiero platicar. Ese es el Dios que tenemos. Esas son las promesas que Él nos está dando. Entonces, cuando enfrentemos problemas, pruebas, tribulaciones, aflicciones, tentaciones, si nosotros confiamos en Dios, saldremos vencedores. Saldremos siempre vencedores. En el Salmo 112, capítulo 112, el verso 1 y el verso 6 y 7 nos van a dar una idea más exacta. El salmista nos dice: bienaventurado, o sea, bendecido, que siempre te va a ir bien en todo lo que hagas, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, para yo ser bendecido en todas las áreas de mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tener temor de Dios, respetarlo, reverenciarlo. ¿Y qué más? Deleitarme en sus mandamientos.
tener gozo en los mandamientos. Usted se debe de gozar el día de hoy en la palabra que el Señor le está dando el día de hoy. Eso es deleitarse en sus mandamientos. Los versículos que usted está escuchando son mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El verso 6 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Hemos visto, fíjate bien, que vamos a tener pruebas, tribulaciones, aflicciones, tentaciones, pero el verso 6 dice: no resbalará jamás. ¿Quién no va a resbalar jamás? El que se deleita en los mandamientos, el que obedece los mandamientos de Dios. Pero ustedes dirán: bueno, no me resbalaré jamás. ¿Qué es un resbalón? Una caída cuando un cristiano cae en pecado. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Ese es un resbalón. ¿Estamos bien? Hay unos que no se resbalan, se dan unos azotones tremendos, pero el Señor también los perdona. Entonces, si nosotros nos deleitamos en la palabra, obedecemos al Señor, un resbalón es una tentación. ¿Estamos aquí? Quiere decir que vamos a salir de todas las tentaciones libres. 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, confiado en el Señor. Y esa es la palabra del día de hoy. Confía en Dios. No tendrás temor. ¿Qué se necesita para no tener temor de malas noticias? Deleitarme en los mandamientos de Dios. Deleitarme en sus mandamientos. ¿Estamos aquí? ¿Me está captando? Hoy le voy a dar mucho versículo. Yo nada más voy a ir leyendo los versículos y les voy a explicar poco. Es muy importante para que usted confíe en el Señor, tiene que seguirme la prédica. La palabra de Dios es importantísima el día de hoy. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Amén. Muy bien. Salmo 27:1. El rey David dijo lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuántos tienen temor? Algunos tienen temor. Problemas financieros, el mayor problema del cristiano. Antes era el pecado, ahora ya no, ahora son las finanzas. Está más padre, ¿no? Antes decía: pastor, caí, pequé, y ahora: pastor, no me alcanzan las finanzas. Gloria a Dios, ya libró el pecado. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, si me está entendiendo. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza, es su refugio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Las personas, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, las personas que confían en Dios, primeramente conocen la palabra de Dios. Conocen la palabra de Dios y lo obedecen, no tienen temor de nada, se mantienen firmes en las promesas del Señor. Amén, amén, amén. Por eso dice: en sus mandamientos se deleita. Bendecido es, bienaventurado es el que se deleite en los mandamientos en gran manera. En gran manera. Entonces usted tiene que deleitarse en cada mandamiento. Mire, cada pasaje que leemos es un mandamiento del Señor. Si usted me ha seguido, todos y cada uno de ellos son promesas de bendición para usted y son mandamientos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerde también, no somos personas perfectas. No somos personas perfectas. Y eso, sobre todo, esta enseñanza es para los encuentristas también. Han tenido un encuentro con Jesús, pero vienen muchas pruebas y muchas tribulaciones, y esto le va a servir para ello. Y yo creo que le va a servir a toda la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, el verso 47 y luego el 48. Vamos a darle lectura. Dice: todo aquel que viene a mí, o sea, que llega a los pies de Jesús, que lo recibe como Señor y Salvador, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí cuando dice, y oye mis palabras, ¿quién está oyendo las palabras de Jesús? ¿Estará hablando Jesús el día de hoy? Amén. Dios está hablando. Recuerde que la palabra es el verbo y el verbo es Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios es Jesucristo mismo hablando. Jesús le está hablando el día de hoy. Dice: y oye mis palabras y las hace, o sea, obedece. La clave es obedecer, oír la palabra de Dios y obedecerla. Os indicaré a quién es semejante. Va a ser una relación, un paralelismo entre el hombre y una casa. Dice el 48. Semejante es al hombre que al edificar, o sea, al construir una casa. Aquí una casa simboliza nuestra vida, nosotros.
Nosotros. Construir una casa simboliza construir nuestra vida. Nuestra vida. Dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Cavó y ahondó. ¿Qué quiere decir? Trabajo. Para construir una casa, ¿qué se necesita? Trabajo, mucho trabajo. Muchas veces usted dice, bueno, yo le pago a un albañil, a un constructor, pero imagínese que usted tiene que construir esa casa. ¿Será trabajo? Escarbar, poner los cimientos, poner los bloques, es mucho trabajo, ¿cierto? Para construir una casa es mucho trabajo. Para construir su vida cristiana se requiere de mucho trabajo. Para ser un cristiano verdadero se requiere de mucho, mucho trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, y puso el fundamento sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar fundamentados sobre la roca, sobre las palabras de Él. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué simboliza el río? ¿Recuerdan? Dígale al que está a su lado, simbolizan los problemas grandes, los problemas fuertes, las pruebas difíciles, las tentaciones difíciles. Pruebas, problemas difíciles, ¿qué hacen? Dio con ímpetu, con fuerza contra aquella casa. Si tú estás pasando por un problema fuerte, quiere decir que viene un río sobre ti y te va a tumbar. No, si usted está bien parado, bien cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Y la roca simboliza estar bien parado, bien cimentado, bien agarrado, escúcheme bien agarrado sobre la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Muy bien. Dice, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, sobre Jesucristo. Entonces, construir una casa es mucho trabajo. Es mucho, mucho trabajo. Y una vida cristiana, repito, también se requiere mucho trabajo. No le va a ser fácil. ¿Qué se necesitan? Dos cosas. Primero, confiar en Dios. Confiar ciegamente en Dios, ciegamente en su palabra. Y segundo, repito, se requiere de mucho trabajo. ¿En dónde? De mucha oración. Llevar una vida cristiana se requiere de mucha oración, se requiere de mucha lectura de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. De eso se requiere. Y esto es donde yo quiero siempre enfocarme. Si usted quiere llevar una vida cristiana de victoria, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, usted necesita mucha oración, pero necesita la palabra de Dios. Estar parado en la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Además, abandonar la vida que no le agrada a Dios. Poner sus ojos en Jesucristo, no poner los ojos en las personas. ¿Estamos aquí? Las personas fallamos. Jesús no. Jesús nunca falla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo principal es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tengamos pruebas, aflicciones, tribulaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en la palabra de Dios. Fortalecernos en la palabra de Dios. No escape, cuando usted tenga un problema, sea pequeño o grande, no escape viendo la televisión. Tampoco salga con amigos que antes salía. Ouch. Un amén, un ouch. Problemas, ¿y con quién se va a refugiar usted? ¿Se refugia en Dios o se refugia con los amigos en lugares donde no debe de ir? Dígale que está a su lado, hay que refugiarnos en Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a ver 7 principios rápido. 7 principios que nos harán confiar en Dios. Primero, confíe en que usted ha recibido redención. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habla de Jesucristo. Confíe en que usted ha sido, bueno, usted se preguntará, ¿qué es redención? Redención es redimir, significa rescatar al cautivo o sacarlo de la esclavitud mediante el pago de un precio. Nosotros éramos esclavos del pecado. El enemigo, Satanás, nos tenía atados, nos tenía esclavizados al pecado, ¿cierto? ¿Amén o no amén? Éramos esclavos. Por lo tanto, Jesús con su sangre, dice la palabra, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En esa cruz, cuando Él muere, Él derrama la sangre, su sangre pagó por tu pecado y por el mío. Nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud.
Antes, recuerde, antes de Jesucristo, lo que se hacía era sacrificio de becerros, de machos cabríos. Era solamente una manera en que Dios no derramaba su ira sobre nosotros, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces eso simbolizaba la muerte nuestra. Cuando se mataba un becerro, simbolizaba la muerte de nosotros. Pero Jesús tomó el lugar tuyo y mío en esa cruz. Él murió por ti y por mí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén, amén. Entonces, al tomar su lugar, Jesús por ti y por mí, Él pagó. Eso se llama redención o redimir, así a grandes rasgos. Entonces, Él nos saca de la esclavitud porque Él pagó un precio muy alto. Su vida y su sangre. Amén, amén, amén. Muy bien, dice que entró una vez para siempre, un solo sacrificio en el lugar santísimo. Quiere decir que también nuestro Señor Jesucristo, al morir aquí en la tierra, nos redimió a toda la humanidad, nos hizo amigos otra vez del Señor. Pero en el cielo hay un lugar santísimo, hay un trono, hay un altar también, y ese altar fue contaminado. ¿Sabe quién lo contaminó? Satanás, el diablo, con una tercera parte de ángeles que se rebeló. Fue contaminado el altar también. Entonces Jesús, el sacrificio que hizo en la tierra, también limpió el altar del cielo. Por eso entró al lugar santísimo y toda la humanidad, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, fue redimido por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Por su sangre. Entonces usted y yo estamos aquí porque Jesús nos compró con su sangre. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús y le dice gracias, Señor? Gracias, Señor, porque por tu sangre estoy aquí, por tu sangre soy libre. Amén. ¿Qué más dice? Vamos a ver Gálatas capítulo 3, el verso 13. Mira lo que dice: Cristo nos redimió. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos rescató, nos sacó de la esclavitud, pagó por nosotros un precio de sangre. Nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Primero, a través de ser rota esa maldición, dice que hay una bendición de Abraham. ¿A quién va a alcanzar? A nosotros. Nosotros somos gentiles, no somos del pueblo judío, pero la bendición nos va a alcanzar. Significa que todas las bendiciones que tienen los judíos son para usted también. Dígale que a su lado, incluyen las finanzas. Como 10 amenes nada más. Vamos, denle un aplauso al Señor. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No nada más nos hizo libres de pecados, nos dio finanzas. A través de la cruz usted puede ser sanado de toda enfermedad, de toda dolencia. Amén, amén, amén. Mire, vamos a ver el punto 2. Confíe en que usted es una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Nueva criatura es algo que nunca antes ha sido creado. Eso es nueva criatura. En el griego significa nueva especie. Una nueva especie, algo que nunca antes se había creado. Quiere decir que usted es una nueva criatura, usted es algo especial, único en su género y en su especie. Dígale que está a su lado, wow. Mira, cuando acepta a Cristo hasta bonito se vuelve. ¿Cierto o no? Eso es lo que hace Jesús. Eso es un encuentro con Jesús. Eso es una nueva criatura. Un nuevo nacimiento. Nuestros pecados son perdonados y son olvidados. Son olvidados. ¿Cuántos todavía conservan la caña de pescar? Dice la palabra de Dios que los pecados Dios los echó al fondo del mar. En el fondo del mar. ¿Cierto? Pero algunos todavía quieren ir con la caña de pescar a sacar sus pescados que el Señor los puso allá en el fondo del mar y ya olvidó. ¿Estamos aquí? Quieren recordar el pasado. ¿El pasado qué es? Pasado, no edifica para nada. Mi pasado solamente sirve para una sola cosa, para dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida.
cómo me rescató el matrimonio, cómo rescató a mis hijos y lo que Dios hizo a través de mi pecado, por así llamarlo. Para eso nada más. No sirve para condenarme. La condenación viene del diablo. Amén. Muy bien. Confíen que usted es una nueva criatura. Vamos a ver ahora el punto 3, el tercer principio. Confíen en que usted es justo en Él. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces usted es justo por lo que Jesús hizo en la cruz. No es justo porque es una buena persona. Usted no es justo porque es una persona muy espiritual, porque ora en lenguas, porque ya dejó todo. No, es justo porque fuimos justificados por Jesús. Él perdonó, a través de Él Dios perdona nuestros pecados. 4, confía en Él, en que Él nunca lo abandonará ni lo defraudará. Eso es muy importante. Dios nunca nos va a abandonar ni nunca nos va a defraudar. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Denle un aplauso al Señor. No tengas temor. Nuevamente el Señor dice que Él va a estar contigo. Amén, amén, amén. No desmayes, no te canses. No te canses de luchar, no te canses de pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque Él dice que Él te da las fuerzas para pelear y siempre, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar con su diestra de poder. Amén, amén, amén. Vamos a ver el número 5, ese principio poderoso. Confíe en sus promesas. Confíe en sus promesas. ¿Dónde están las promesas? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué significa? Significa que Dios no miente, que lo que Él promete, Él lo cumple. Él lo cumple. Números capítulo 23, el verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Escúcheme bien, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Todas las promesas de la Biblia, Dios las va a cumplir. Porque Él nunca miente. Él nunca miente. Si Él dijo algo, Él lo va a hacer. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. No importa el tiempo, pero Él lo va a hacer. Confía en sus promesas. Confía en sus promesas. ¿Qué te ha prometido Dios? Vida eterna, pues podemos empezar por ahí, ¿cierto? Vida eterna, restauración de tu vida. Sobre todo dice que no importa los problemas que tengas, Él siempre te va a sustentar. Amén o no amén. Ese es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Muy bien. 6. Confíe en que su fe puede vencer al mundo. Confíe en que su fe puede vencer al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué dice la palabra? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Es una nueva criatura. Y la palabra dice que usted va a vencer al mundo, ¿cierto? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué se necesita? Su fe. Dice nuestra fe. No dice la fe del pastor, la fe de la pastora. ¿Qué dice? Su fe. ¿Cuántos quieren fe? ¿Cuántos quieren fe? Uy, muy pocos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no tiene las promesas. Y lo que yo veo en la palabra, si usted no tiene fe, usted no puede vencer al mundo. ¿Aló? ¿Qué necesita para ser un vencedor? Fe, fe, fe. Ahora bien, ¿cuántos quieren fe? ¿Usted quiere que yo ore para que usted tenga fe? Pues así no es. Por ahí no va. Porque eso no dice la Biblia. Yo puedo pasarme 2 horas, le puedo echar un litro de aceite a ver si eso funciona y usted no va a tener fe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no dice que la fe la va a tener usted así.
Usted se preguntará, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cierto? Vamos a ver Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Usted tiene que estar escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos ahorita el día de hoy, al estar escuchando un pasaje tras otro, ha aumentado su fe? Entonces necesita usted seguir oyendo la palabra, no faltando los domingos. ¿Qué más necesita? Seguir viniendo los miércoles a las 7, para que su fe, ¿qué? Aumente. Su fe aumente a través de estar oyendo, escudriñando, escuchando la palabra de Dios. Ir a una célula, a un hogar de impacto, porque ahí hay enseñanza, su fe va a aumentar y entonces usted va a vencer al mundo. No hay nada que se le presente que usted no lo pueda vencer. Amén, amén, amén. Ok, 7, con esto termino. Confíen que todo el poder de Jesús es suyo en el nombre de Jesús. Es suyo. Mira lo que dice Mateo 28, 12. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder le fue entregado a Jesús. Todo absolutamente, todo el poder, todo lo que había aquí le fue entregado a Él, ¿cierto? Todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice Juan 16, 23? ¿Qué nos dice Jesucristo también? De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo lo que usted pide en el nombre de Jesús, si tiene fe, cumple, obedece, escudriña la Biblia, el Señor se lo va a dar. Amén. Y con esto termino. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, o sea, creer viene de la palabra griega pisteo, que se traduce también como tener fe. El que tiene fe en Jesús, dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si usted tiene fe en Jesús, déle ese fuerte aplauso a Él. Usted va a hacer lo que Él hizo. Usted va a echar fuera demonios. Usted va a sanar enfermos. Usted va a orar y va a ser bendecido en finanzas. Todo lo va a hacer en Cristo, porque Él le da el poder para hacerlo. Amén, 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 amén. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor si esta palabra ha llegado a su corazón y ha entendido este principio bíblico. Amén.